Y en esta recta final de este nuevo capítulo de Hackeando el Marketing, ya puede ser hasta una segunda parte, que yo creo que lo vamos a dividir, no lo sé. Vamos con el relato de la epifanía técnica, ¿no? El origen del artesano. Y este es un modelo que se centra, lo hemos mencionado antes por así, vuela pluma. Es un modelo que se centra en el proceso puro y duro, ¿no? Que se centra mucho en los detalles técnicos, ¿no? Si tú tienes casi una obsesión por hacer bien las cosas, ostras, pues muéstralo, ¿no? Por ejemplo, narrar la historia de cómo Domino's reinventó, rehizo la receta de la pizza y fue paso a paso, no solo como lo habían hecho desde el punto de vista comercial y de marketing, sino también de la pizza en sí, ¿no? Se ve cómo se amasa la pizza, cómo se ponen los ingredientes, ¿no? Entonces, y el cómo le dieron 400 vueltas a la receta para dar con los ingredientes adecuados, los sabores perfectos, ¿no? Y que a la gente le gustara, ¿no? Entonces, eh, este modelo se centra más en ese proceso de creación. Sí que hubo como cierta tendencia en algunos sectores, que lo vi yo mucho por redes sociales, como vídeos, ¿no? El mostrar el proceso, ¿no? Si haces pan, amas al pan. Ese tiene también un efecto hipnótico. Todo el sector de la cocina no solo te muestran de la gastronomía, pero para ser más correcta, no solo te enseñan el resultado, un plato bien presentado, ¿no? Sino también la elaboración de cada ingrediente, cómo se trata el material, ¿no? La materia prima, cómo se cocina a fuego lento y tal, ¿no? Esos procesos sí que hubo un tiempo en el que se pusieron de moda, ¿no? Muestra tus procesos, ¿no? El cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, este modelo narrativo, como decía yo, que es como el origen del artesano, es el poner un poco en valor y el respeto del oficio. Si te dedicas a hacer pan, pues con ese respeto al cuidado y al amor que se pone a la hora de hacer pan o al hacer bollería, ¿no? Es, es el respeto y el amor que le pone a los procesos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué la IA no utiliza este modelo narrativo? Porque claro, describir un proceso puede describirlo. Si tú se lo dices, hago pan, describe el proceso, pero ese proceso va a necesitar textura, ¿no? Una jerga real de tu sector, ¿no? Un conocimiento profundo también del error humano, que también te puedes equivocar. Ostras, pues he hecho una masa para los churros y no sé, me he descompensado, he echado más agua y menos harina y esto ha sido un desastre, ¿no? A mí me pasa mucho también con las croquetas. O sea, hacer la bechamel es un... El factor humano. El ¿No? factor humano, ¿no? Entonces, a la inteligencia artificial todavía le queda ahí un puntito porque, claro, no tiene la experiencia que tiene el artesano. Entonces, ¿cómo expresa o cómo describe esos procesos? Con adjetivos a mansalva, ¿no? Entonces, claro, te puedes encontrar como, hemos estas barras de pan con un aceite, o sea, con un aceite, con una harina especial, ¡guau! Esta harina cumple los más altos estándares, o este pan está hecho de forma meticulosa, entonces Claro, pero es mata que totalmente aparte, el interés. aparte, Silvia, esto de la epifanía, ¿cómo te puede introducir el momento clip del descubrimiento? La IA. ¿Mm? No, no, Es que eso solo lo sabe el humano, eso el lo sabe experto, el que ha el experimentado, el profesional. que ha experimentado, ¿no? Claro. Ahí, mira, fíjate, ahí te traigo yo un ejemplo Mira, y que me encanta. el enfoque de marketing sensible en Sí, este modelo narrativo es,
muy valioso, porque como decías, muestra el proceso. Esto tiene que ver con el marketing sensible, porque no es solo el resultado, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es solo el resultado. Y también en un mundo donde siempre perseguimos las soluciones mágicas, pues el mostrar el trabajo ¿Qué pero hay desde el punto de detrás? vista del sudor, los fracasos, lo que estabas comentando, ¿no? La perseverancia, pues forma parte de esa honestidad y esa autenticidad que siempre promulgamos con Mm. el marketing sensible. Claro, porque es que es una manera de poner en valor lo que cuesta hacer las cosas. La gente está acostumbrada y es lo que vemos, ¿no? Y lo que se promulga mucho, ¿no? Tú enfócate en el resultado y enfócate en los beneficios, ya, pero es que todo tiene un proceso, porque luego llega el típico cliente en plan, ay, es que esto no me gusta, se puede cambiar, pero si tardas 5 minutos, perdona, y es como, a lo mejor 5 minutos te parecen a ti, pero entonces, enseñar el proceso de, por ejemplo, cómo editas un vídeo. Yo me puedo, hay vídeos que son realmente complejos cuando le quieres dar una vuelta y innovar y llamar la atención. Le puedo poner esto aquí, esto allá, estos titulitos por aquí, el rótulo por allá, puedo ponerle una capa encima de otra. Ostras, al final dices, me lo estoy currando mucho, ¿vale? Y como tengas que cambiar una cosa, dices, ostras, que se me van descuadrando las cosas que van detrás, se me están descuadrando. Entonces, lo que para otro puede ser, si tardas 5 minutos, es como, a lo mejor no son 5 minutos reales de reloj. Entonces, el mostrar también tu proceso, el proceso de cómo hacer las cosas, Jolín, también hace que los demás aprecien el esfuerzo y la dedicación que le das, ¿no? A ofrecer un buen producto o dar un buen servicio. Pues ibas a poner un ejemplo, creo yo, que te Ah, ha sí, costado. porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, y yo no sabía que se habían hecho en realidad, que se habían materializado. Yo creo que todos conocemos las películas de Regreso al Futuro y Mm, aparecieron en unas, el Mike McFly iba al futuro y en estas se ponía unas zapatillas que se abrochaban solas, ¿no? Para poder ir en un monopatín de ah, aire, ¿sabes? Que no sí, tenía ruedas. sí, sí, sí. Bueno, pues al final Nike hizo esas zapatillas décadas después, ¿no? Y entonces mostró y además que fue una edición limitada, digamos, a la que luego lo que se recaudó fue para los fondos, fue para la fundación esta del Parkinson de Michael J. Mm, Fox, sí. que fue para la investigación y tal. Y eran las zapatillas estas que el Mike McFly se las ponía y no tenía cordones, pero los cordones que tenía no se los ataba él, se ataban solos y se te ajustaba al pie. Entonces, lo que hicieron, dice, bueno, vamos a hacer realidad estas zapatillas que vienen de la ciencia ficción y las vamos a hacer realidad, ¿no? Y se pone un poco también en valor la fabricación de la zapatilla. Y me pareció súper curioso, porque claro, dices, ¡buah! Estas zapatillas que hicieron y materializaron tienen como un sistema, por lo visto, un sistema eléctrico que hace que los cordones se Ah. aprieten solos, ¿no? Pero es que en la película, hacer ese efecto de que los cordones se ataran solos, se ajustara la zapatilla solo, es que había alguien detrás con una cuerdecilla tirando para ajustar esos cordones. Y me pareció súper gracioso, porque claro, uno nunca se plantea en cómo han hecho esos detalles, o sea, lo que te dediques obviamente a la industria cinematográfica y tengas que resolver ese tipo de cuestiones. Y fue así que alguien por detrás, escondido y que no saliera mucho en cámara, tirara para hacer ese efecto, esa ilusión de que te pones la zapatilla
y se ajusta automáticamente a tu pie como si tuviera vida propia. Y no era así. Pero fue décadas después que hicieron estas zapatillas y las hicieron real y contaron un poco el proceso de cómo se hace una zapatilla. A veces, claro, vemos en las zapaterías todos los zapatos como el resultado ya hecho, pero luego cuando te paras a ver un poco el proceso artesano de, de cómo se crea un zapato, y eso, por ejemplo, en Murcia es muy, y en Alicante es muy, o sea, es una industria, un arte, o sea, un oficio con solera, ¿no? Las sandalias estas de esparto y el ver cómo se fabrica es que es todo un arte. Es enormemente nutritivo, ¿no? De verlo, de decir, wow, ese proceso no es, cámbiame esto, que en 5 minutos lo tienes hecho. Ostras, lleva su Sí, tiempo. sí, contar el proceso, ¿no? Y si ha habido en un momento en el que ha aparecido esa idea de creación, pues ese es el momento, ¿no? Mágico, ¿no? Que sirve como modelo narrativo, ¿no? Ujú. De Claro, porque relato. no es solo decir vamos a hacer unas zapatillas, como el caso de las Nike Mac, no es solo hacer unas zapatillas y cómpralas, ¿no? Mostró el proceso de hacer algo que solo existía en la ciencia ficción, en la imaginación, hacerlo real y no lo vendieron como, mira, nuestras zapatillas de última generación, a las zapatillas más tecnológicas que tendrás en tu zapatero. No, no. O sea, es desde el oficio, ¿no? El contar ese Claro, proceso de, guau, esto tiene una complejidad, pero como nosotros tenemos experiencia y tenemos artesanía, pues esa es lo que se llama, lo que hemos dicho de relato de epifanía técnica, claro. Las el personas origen de... compran. Las personas compran el acto de maestría y la epifanía es como mostrar que la maestría es real, que es obsesiva y además es verdadera. ¿No? Ese es el modelo narrativo, ¿no? De la epifanía. Mira, para otros negocios que no sean Nike, ¿no? Por ejemplo, pues, una panadería. Bueno, pues mira, hemos probado 43 harinas y esta es la que no inflama, la que no te hincha. O mira, hay muchas, realmente hay muchas cervezas, ¿no? Que se hacen artesanas. En Ceuta hay una marca de cerveza que es artesana, ¿no? Pues qué interesante sería conocer, pues, ese proceso hasta que consigues elaborar una cerveza de manera artesanal, no de producción industrial como las grandes marcas, ¿no? Porque ya tienen una cuota de mercado muy amplia, ¿no? Pero los errores que se cometen, el cómo te obsesiona y cómo resuelvo este problema, ¿no? Y ese tipo de historias enganchan mucho y ponen en Claro. valor también esa labor artesana de un Mm. oficio, ¿no? Sí, la historia no es el producto. No, Es no. sobre el acto de búsqueda obsesiva y de búsqueda, y eso es lo que atrae, ¿no? Lo que en realidad las personas no compramos, Mm, y más si son productos de artesanía, ¿no? Porque, eh, mira, por ejemplo, en la campaña de Coca-Cola, cuando sacó limón y nada, ujú, limón y nada, limonada, ¿no? Esta campaña no fue tenemos un sabor, mm, tenemos un nuevo sabor. Fue en el laboratorio, después de 1000 intentos fallidos, pues sucedió algo mágico. Así fue la campaña que hicieron de limón y nada, de cómo descubrieron ese nuevo sabor. mm. Muy famosa también.
Y bueno, llegamos ya al último modelo Al de, último, anda. al último modelo narrativo que podemos aplicar en nuestro negocio ya y que le podemos pedir también a la IA para que nos facilite la vida. Que son esos modelos, bueno, el copy persuasivo puro, esas fórmulas del copywriting de la redacción publicitaria que existen desde hace ya muchísimo tiempo, pero que sí, la IA los conoce, pero se los tienes que pedir y tienen que estar bien ejecutados, ¿no? Y hay que ver el por qué, ¿no? Porque yo le he pedido muchas veces la típica fórmula de redacción publicitaria, ¿no? Que es la fórmula PAS, problema, agitación y solución. Entonces, la IA es muy buena identificando problemas, pero a la hora de agitar, claro, agitar, dices, significa remover, o sea, mover el dolor, digamos, psicológico del cliente, ¿no? Y a veces eso, intrínsecamente, implica ser un poco desagradable, pero como ya hemos visto, la IA tiende a ser complaciente y políticamente correcta, pues entonces no va a ser desagradable. Entonces, esa agitación, pues no se termina de producir. O sea, le tienes que poner tú, tienes que repasar los textos tú primero, ¿no? Entonces, claro, la IA identifica el problema, pero se olvida de agitar, ¿no? De remover el dolor porque claro, su sesgo le impide, digamos, de alguna manera le impide ser desagradable. Ahí luego hay otras fórmulas como FAB, que no, que es los hechos, las ventajas y los beneficios, ¿no? El, y el SLAP, ¿no? Que es el Stop, Look, Action, in Purchase, que es para, mira, toma acción y compra. A veces es necesario, y la IA lo evita mucho, crear contenidos o textos o generar contenido que sea de venta directa, porque le parece demasiado agresivo, ¿no? Demasiado intrusivo de decir, ala, compra ya. No, te dice, entra, a ver, entra por aquí. No, es compra ya. Si tienes que hacer un botón de compra directa, es compra ahora, ¿no? Entra, es por aquí el camino. Eso te lo suele suavizar, ¿no? En plan, descubre más, aquí tienes más info, bueno, ya si eso me compras, ¿no? Eso no es así. Hay a veces y es necesario que los negocios se hagan eh, contenidos que directamente incite y lleven a la compra, ¿no? Porque mm, es así, cómpralo ahora porque hay cierta urgencia, ¿no? Y se puede hacer apelar a la urgencia y a la escasez de una forma ética. Sí, Como hay pocas plazas, pues que esas pocas plazas sean reales, que si tú dices que una oferta es por tiempo limitado, que realmente el martes a las 3 de la tarde se termina la oferta, que el martes a las 3 de la tarde se termina la oferta, o sea que ese tipo de recursos a la hora de vender, obviamente, eh, son necesarios y se pueden hacer de una forma ética y desde el marketing consciente y sensible también. sí, es que lo que estás hablando es como hablar con el juego esto del teléfono descompuesto. ¿No? Está diciendo una cosa y luego te contesta otra que no tiene nada que ver y no tiene el hilo, no tiene... Porque claro, la IA actúa eh, hablando pues literal, de una manera literal. Es como te contesta como un manual. Ujú, ¿No? Y claro, este tipo de modelos, ¿no? Que has comentado, el PAS, ¿no? Y, y los otros dos, ¿no? Pues la IA no los tiene trabajados. No los tiene trabajados porque volvemos a lo mismo, es que falta el factor humano. ujú. Claro, no te va a dar por defecto ese tipo de textos a no ser que tú se los pidas. Y como hemos visto, pues si todo el mundo le pide
ay, quiero mostrar esta historia de transformación de un cliente, quiero que transmitir que en mi producto o servicio ofrece una gran transformación, pues claro, obviamente por estadística, si todo el mundo le está pidiendo ese tipo de narrativa, la IA le va a dar esa narrativa. Pero si tú quieres marcar la diferencia, le tienes que explicar, oye, que quiero mostrar esto de esta manera. Entonces, claro, si estadísticamente no hay mucha gente que esté utilizando ese modelo narrativo, pues claro, tú tienes que conocer un poco el modelo narrativo que le estás pidiendo para saber si lo que te da se ajusta a ese modelo y a lo que tú quieres y a lo que a tu marca o negocio le interesa. O sea, que a veces hay que dedicar, igual que dedicamos tiempo a aprender cómo se usa Instagram, cómo podemos activar nuestro TikTok Shop y cómo podemos tener un canal de YouTube excelente, ostras, dedica también un poco de tiempo a ver qué se ha venido haciendo ahora en materia de publicidad, que si ha funcionado bien, ostras, lo podemos rescatar porque va a seguir funcionando y por algo es, por Sí, algo bueno, será. lo que tú estás comentando es que hay que educar Claro, o a la sea, IA. fórmate, pero que tampoco, yo qué sé, yo es que soy muy, yo se lo explicaba el otro día a mi madre, ¿no? Es decir, yo vengo de una generación que hemos aprendido a hacer las cosas muy analógicas y nos hemos encontrado con toda la transformación y el trasvase a lo digital. Entonces, claro, hay gente que ha nacido ya directamente en la era digital y te encuentras que en ciertas cosas patinan porque se han perdido la parte analógica. Entonces, yo, y todo el mundo lo sabe, voy a hablar de mi libro, voy a darme un poco de humor. Yo estudié periodismo y me dediqué durante 20 años al periodismo, pero a la hora de emprender, dices, ostras, ¿ahora qué hago? Si yo solo sé hacer periodismo. Ya, pero es que, claro, si inicias, si emprendes, tienes que saber de marketing. Bueno, a ver cómo vendo esto, tal cual. ¿Qué se hizo Silvia? Se fue a su facultad de Ciencias de la Información, se fue a la biblioteca y empezó a buscar libros de copywriting, de redacción publicitaria. El careto de esos bibliotecarios. Cuando yo fui al ordenador tranquilamente, busqué un libro, anda, coño, está en el archivo, no estaba allí en la biblioteca para coger de la estantería, tenían que ir a buscarlo. Y me presento yo allí, ahí con mis 30 y pico tacos. Digo, es que quiero este libro y está en el archivo y tal. Y digo, bueno, déjame tu carnet de estudiante. Y yo, es que resulta que no soy ya estudiante. Han pasado muchos años, pero bueno. Dice, bueno, pues que entonces no podemos traértelo. Bueno, es que solo lo quiero echar un vistazo para leérmelo aquí y yo luego te lo dejo aquí si quieres y para que no se pierda ni nada. Bueno, venga, vale. Pero claro, los tíos flipaban porque dice, y esta que terminó la carrera hace ya 15 20 años, ¿qué pinta ahora en la biblioteca? Pues Silvia se fue a ver de qué iba el copywriting, porque lo que yo veía de gente jovencita enseñando copywriting a los demás, te digo, aquí hay algo que no me termina de cuadrar. Y yo digo, me voy a lo tradicional, irte a la biblioteca y cogerte un libro. Ostras, pues es que hay muy... ¿Qué descubrí ahí? ¿Qué descubrí ahí? El libro que me dieron estaba en inglés, o sea, creo que también yo hice una búsqueda un poco raruna, ¿vale? Porque digo, qué raro que aquí haya un libro en inglés, pero digo, bueno, vamos a ver, porque esto puede ser interesante. Bueno, el libro estaba impreso en los años 60. Y cuando abro las páginas, empiezo a pasar las páginas, toda la fórmula PAS, la fórmula Pastor, la fórmula, estas fórmulas de las que hemos hablado ahora, que esos copywriters jovencitos me estaban vendiendo en un curso de formación, ya existían en los años 60 y 50 y 60. Dije, ostras, yo esto no lo sabía. ¿Y por qué era súper interesante ese libro? No solo porque el hecho de que lo que pensaba que era algo nuevo del marketing digital venía ya de décadas antes. Y es que todos esos escritores de copywriters que escribían y te enseñaban
a través de un libro cómo era la redacción publicitaria, ahí es que tenía cierto encanto porque ahí no había algoritmos que complacer. Solo tenías que entender la psicología humana con sus luces, con sus sombras, entender cuál es el dolor de tu cliente, qué preocupación tiene por tener un problema que no sabe resolver, qué le quita el sueño por las noches. eh, meterse en la cabeza y ese diálogo interno, saberlo, conocerlo. Y eso solo te lo da entender la psicología humana, no el aprender una fórmula y ala, casca esto para que yo pueda hacer un post bonito. Va mucho más allá que solo redactar. Es que es darle, por eso hay campañas publicitarias tan brillantes que eso la IA no lo puede dar. Y está bien conocerlo, porque te da cierto bagaje, ¿no? Cierto bagaje. Has hablado de la pura verdad, la verdad pura y dura. ¿Qué ocurre? Que los mejores creadores de contenido en este momento no son los que son los que menos están usando la IA para la creación narrativa. Así que si tenemos que educar a la IA, pues hay una carencia. Claro, yo entiendo que todo el mundo no pueda delegar y pagar ni a una agencia de marketing ni a un copywriter para que le escriba los textos, ¿no? Y que al principio en un emprendimiento que vas de pelillas más ajustado, lo tengas que hacer tú, ¿no? Pero bueno, aprende un poco cómo lo puedes hacer bien o muy bien. Uno, no solo por lo que dice mi madre, de si lo sabes hacer, lo sabes mandar, sino que luego cuando tengas posibilidades de delegar esa tarea en un profesional, ostras, hazlo, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo pedirle a la IA que nos haga cosas que diferentes, ¿no? Que nos dé resultados diferentes para que nos diferenciemos, ¿no? De esa narrativa del viaje del héroe que impera ahora, ¿no? Venga, vamos a darle algunos Venga, yo, tips. yo te digo una. Mira, Venga. una es no pedirle a la IA que cree cosas, sino que analice, ¿no? Es decir, no es solo decirle, ala, escríbeme una historia sobre esto, que quiero hacer un post sobre esto, tal cual. No. Le puedes preguntar, busca, analiza cuál es la creencia limitante más común de los clientes o los potenciales clientes de mi negocio, ¿no? O de mi servicio o de mi producto, ¿no? ¿Y cuáles son las quejas recurrentes en tu sector, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo puedes utilizar para construir una falsa concesión o utilizarlo para una gran idea, como hemos visto en los modelos narrativos. Bueno, otro tip lo has dicho tú, y es volver a lo básico, ¿no? Hombre, yo no te digo que te vayas a la biblioteca, pidas allí el libro más, Eso es rareza todo, mía, eso es solo mío. ¿eh? Pero, oye, puedes leer publicidad de los años 60, 70, 80 y no para copiar, porque a lo mejor esa publicidad no encaja en la actualidad, ¿no? Pero sí Pero para para entender, inspirarte. para inspirarte y para entender cómo pensaban, cómo realizaban esos, esas narrativas, porque ahí está lo básico. Otra cosa y lo has mencionado tú a lo largo del episodio, ¿no? El utilizar datos reales como anclaje, ¿no? En lugar de decir, y también contar historias reales, ¿no? Y muy concretas, ponerles nombre. No es decir solo, he ayudado a decenas, miles, cientos de miles de clientes a conseguir, a pasar de A a B. No es decir, mira, Juan. O Germán, de Sevilla, redujo su factura de la luz en su casa
un 30% el mes pasado. Te cuento los detalles de cómo lo hizo. Mira, hizo esto, tal. Empezar por algo muy, no muy humano, sino muy mundano, muy cercano, ¿no? Sí, Algo real, que real, le además. ponga cara, Ujú. nombre y apellidos, ¿no? Porque rápidamente te ancla, porque Germán de Sevilla puede ser Ginés de Murcia o Fernando en Zaragoza. Sí, es poner también cara, ¿no? Y poner imagen, ¿no? Real, eso crea, ¿no? Mm, Una conexión. Ujú. ¿No? Mira, otro tips que podíamos dar, que no sé si lo tienes tú, Dale. es ser malo a tiempo parcial. Se lo tienes, ¿no? Venga, venga, La habla. tengo, la tengo. No, pero cuéntalo tú. El ser malo, No, eso lo hemos dicho, que la IA, como es complaciente, suaviza las cosas, no quiere incomodar, no se va a salir de lo políticamente correcto. claro, pero el ser malo lo que genera es nuevas conexiones. ¿Mm? ¿M? Si la IA es un cerebro digital, pues en cierta manera es como eh, crear distorsiones, ¿no? Crear eh, un mensaje contrario a lo que la IA ¿Mm? te podría dar, ¿no? Y eso pues le hace generar, ¿no? Nuevas perspectivas. ¿Mm? Ahí está. Y luego no solo el ser malo, sino también incomodar, ¿no? Porque, por ejemplo, los ejemplos que hemos visto en los modelos de la gran idea o la falsa confesión o la narrativa inversa, ¿no? En cierta manera o en gran manera incomodan, ¿no? Entonces, la IA no está diseñada más que para agradar y muchas veces le tenemos que decir, bueno, pero no seas tan pelota, ¿no? Cuando empiezas a utilizar la IA, dices, ¿qué rol quieres que tenga la IA, ¿no? Si es que sea complaciente o que sea un pelín crítica, ¿no? Entonces, claro, la IA no está diseñada para agradar, pero las marcas que incomodan son las que se recuerdan, como hemos ido viendo en los ejemplos, ¿no? En que te dices, "Uf, ¿qué ha pasado aquí?", ¿no? Eso se queda más grabado porque, claro, has causado una emoción. Si solo agradas y cada vez que le dices a la IA, oye, no sé, estoy indecisa, no sé cómo, se me ha ocurrido una idea de cómo ordenar mi armario así. Y de la IA que te va a decir, qué genial idea, bueno, es brillante, has dado en el clavo, pues es muy complaciente, claro, es que se me ha ocurrido que puedo, yo qué sé, colocar los libros de otra manera. Excelente idea, me encanta tu forma de pensar. Claro, puedes ser un poquito más crítico y aplicar un poquito más de racionalidad y no ser tan complaciente. Si mi idea no es exactamente buena, pues no me digas que es buena. Entonces tienes que asignarle un rol también a la inteligencia artificial porque si no es Sí. un Además, correo de además egocentrismo. que ese mensaje imperfecto, ¿no? Que creamos, ¿no? Creándole esas imperfecciones, ¿no? El siendo, como decíamos, malo al tiempo parcial, eh, el crear mensajes imperfectos nos hace que seamos humanos. Humanos, más auténticos, claro. El mensaje conecta mucho mejor cuando tiene imperfección Mm, porque se nota humano que no cuando es un mensaje correcto y perfecto. ahí está, ahí está. Y eso, Porque la ser imperfecto perfección, no sí, es compatible con las faltas de ortografía, ¿eh? Y una no, de las no, no, cosas, no. fíjate que
uno No, de no. los de las cosas que es que se me caen las córneas, no porque lo dé la IA, sino porque como la gente coge, copia, pega y publica sin mirar, de repente te encuentras un punto antes de un cierre de comillas. Y es como, vamos a ver, vamos a ver. Esto en el colegio te enseñan que no es incorrecto. La IA te lo pone así y tú coges y pegas. Pues a mí se me caen las córneas cuando veo, porque eso ya denota que viene hecho por la IA, no lo has hecho tú. Y encima es que has copiado y pegado. Y un punto y después, o sea, un punto final y después un cierre de comillas, así no se escribe, lo siento. Ya está, lo tenía que decir, soy muy hooligan con la Pero ortografía. ya la has soltado, Me ya. lo he soltado porque es que eso, digo, en el otro capítulo se me quedó ahí en el tintero de las faltas ortográficas Las y a faltas mí de eso, ortografía no tienen que ver nada con la imperfección que estamos hablando. no. ¿Mm? Vamos a dejarlo claro porque a ver si vamos a pensar ahí un huevo sin H, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un capítulo bonito. Hemos puesto ejemplos, hemos dado recomendaciones de cómo aplicar los diferentes modelos narrativos y yo creo que puede servir de inspiración, ¿no? Para la gente. Sobre todo, uno, no te creas todo lo que decimos. Es decir, investiga, mira esos modelos narrativos, mira cómo los puedes aplicar tú en el marketing de tu emprendimiento y de tu negocio y que esos modelos narrativos no nos los hemos inventado nosotros, han funcionado durante décadas, los han utilizado, como hemos visto, marcas icónicas que todo el mundo conoce y en las que todo el mundo confía, ¿no? Y que genera una confianza real, no es algo que nos estemos inventando. Y que no sé si a lo mejor todos estos modelos narrativos están en peligro de extinción por culpa de la IA, pero Yo creo que todo esto se irá acomodando, ¿eh? O sea, sí, yo estamos creo que al sí. comienzo de una revolución Sí, sí, no, esto ha y venido para todo, quedarse y todavía le claro, queda entonces trayectoria. todo esto, ¿no? Pero yo sí me quedo con una cosa, y esto es aparte de la IA, Mm, y es que te atrevas a incomodar, mm. del de respeto, ¿eh? Sí, sí, no, hay que Desde ser no la valientes. crítica contra la competencia, desde no volverte un revolucionario o Sí, sí, eh, no, no, desde, sino crea incomodidad claro, desde incomoda, la porque eso realidad genera y desde emoción. tu verdad. Claro. Además, mira, es que esto no hay que ser un genio ni de la tecnología, ni del copywriting, ni de ser un experto redactor en nada. Simplemente necesitas ser humano y echarle un poco de valentía, ¿sabes? Échale, sujétame tu cubata, ¿no? Porque alguien que se atreve a escribir desde la vulnerabilidad, desde la sensibilidad, desde la incomodidad y desde la verdad, no abunda mucho. Claro, Y, eso y, y es te genera diferenciación y autenticidad y que demostrar que eres humano. humano, ¿no? Humano, sobre todo Que no eres humano. un clon, no eres un clon. Lo hemos dicho ya al principio, que no somos avatares, somos Silvia y Germán en persona, en Ahí cuerpo y está. alma. Así cerramos el ciclo. Así que, bueno, pues concluimos este episodio y, como siempre, pues en comentarios cuéntanos qué te ha parecido, qué modelo te ha inspirado más, si los conocías, cuál vas a probar. Y nos vemos en el próximo capítulo, Germán. Eso, os esperamos hackeando el marketing. Mil gracias, Germán. A ti, Silvia, siempre.